Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Cordial saludo a todos los que se unen en esta semana para la realización de la Lección Divina. Una semana más y nos preparamos para la celebración del próximo domingo 11 de febrero. Nos preparamos con la palabra de Dios, nos preparamos realizando este espacio de oración, esta ayuda. Este medio busca ser ante todo una ayuda que es impulsada por nuestro obispo de la diócesis de Garagoa, Monseñor Julio Hernando García, quien nos ha insistido mucho y en nombre de la Iglesia también en la necesidad de poder aumentar nuestra cercanía a la palabra de Dios, particularmente con estos momentos de oración como es la Lección Divina, un momento donde tomamos los textos bíblicos especialmente de cada domingo y unidos a esos textos los convertimos en oración, un espacio de lectura, de meditación, de oración, contemplación y de acción, un espacio para dejar que la palabra siga haciendo huella en nuestros corazones, unos minutos para dejar que estas lecturas de la palabra de Dios nos hablen al corazón y para nosotros también poder hablarle a la palabra de Dios, poder hablarle a Dios a través de lo que esta palabra nos inspira a decirle. Es por eso que nos disponemos después de este canto inicial para nuestra Lección Divina. Vamos a invocar la asistencia del Espíritu Santo. Bien saben todos ustedes, el primer paso en la lección pues es el saludo, luego la disposición del lugar, por supuesto, pero fundamental y ante todo la invocación al Espíritu Santo, porque si vamos a acercarnos a una palabra de Dios, a una palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, hemos de invocar a aquel que inspiró estas sagradas escrituras para que inspire en nosotros los sentimientos, las emociones, los mensajes, lo que el Señor tiene para transmitirnos a través de esta palabra. Por eso invocamos al inspirador de esta palabra, al Espíritu de Dios. Invoquémosle y luego nos dispondremos y escucharemos las lecturas de este domingo próximo, 11 de febrero, nuestro sexto domingo del tiempo ordinario. Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén, amén, amén. El libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Hemos escuchado esta primera lectura tomada del libro del Levítico, en el capítulo 13, versículos 1 a 2 y 44 a 46. Esta lectura contiene de alguna manera las normas que debían llevar los leprosos. Recordemos que el libro de Levítico contiene toda una serie de normas, leyes, ante todo de carácter religioso. Y en esta parte del libro que hemos escuchado se habla ante todo de la ley de la pureza, así es llamada, y pues esta pureza que era muy cuidada y muy tenida en cuenta por el pueblo de Israel. Cualquier israelita quedaba impuro al tener contacto con un cadáver, con ciertos alimentos, pero de manera especial se quedaba impuro al tener contacto con un leproso. La lepra era una de las formas más graves de impureza, y quien tuviera contacto con un leproso, pues por ende también quedaba impuro. Por eso el leproso era considerado de esta manera, como un impuro, incluso como casi que un muerto en vida, un hombre o una mujer que eran rechazados por Dios. Los leprosos se consideraban cualquier persona que tuviera no solamente lepra, sino cualquier mancha en la piel, dice el libro del Levítico, una erupción, inflamación o cualquier mancha en la piel que pareciera lepra, ya era considerada impureza.
y pues se consideraba, como lo decimos, impuro, se consideraba un castigo divino por algún pecado grave. Entonces era una situación pues bastante dolorosa para quien contraía lepra, porque se consideraba impuro no solamente por parte de los seres humanos, sino que también se consideraba que Dios asumía como si esa persona fuera rechazada, como que Dios también rechazaba a esta persona. Es esta la primera lectura que hemos escuchado y que nos pone un poquito en la línea de lo que vamos a escuchar en el Evangelio de este día. Sigamos ahora con el Salmo responsorial y luego con la segunda lectura, el Salmo 31, y a continuación la segunda lectura. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, nuestros pecados. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo, los de corazón sincero. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Escuchamos ahora este fragmento de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 10, versículo 31, hasta el capítulo 11, versículo 1. Un pequeño fragmento que nos habla de la situación que se presentaba en aquella comunidad de Corinto. Habían varios lugares, varios templos, donde se hacían sacrificios de animales a los ídolos, a otros dioses. Parte de esa carne pues se consumía en el sacrificio, pero había otra parte de esa carne que había sido sacrificada que se usaba para el comercio, se usaba para vender. Entonces aparece este interrogante y esta duda en la comunidad de Corinto de si los cristianos podían o no consumir esta carne que había sido ofrecida a los ídolos, si esta carne pues era considerada impura o ellos podían considerarla como apta para el consumo humano sin incurrir de pronto en pecado o en impureza. San Pablo trata de aclarar la situación simplemente diciendo que pues como tal esta carne no es impura. Esta carne no es digamos una carne ilícita porque ellos no han participado en el sacrificio. Simplemente San Pablo les dice, ya coman, ya beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para gloria de Dios. Si ven que esta situación es motivo de escándalo, pues mejor no lo hagan. Es una manera que San Pablo le da a esta comunidad para que puedan solucionar este problema. El consumir la carne no los hace impuros porque ellos no han participado de
del sacrificio a los ídolos. Pero si alguien de la comunidad llegase a perder la fe a causa de este comportamiento, a causa de ver a algún hermano consumiendo esta carne, pues mejor evitarlo. Entonces, lo importante en todo es no generar escándalo, hacerlo todo para gloria de Dios y evitar dañar la fe de los que, digamos, los más débiles, los más vulnerables, que apenas están dando sus primeros pasos en la fe. Es esta la segunda lectura que hemos escuchado. Ahora nos quedamos con el Santo Evangelio. Evangelio según San Marcos. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero. Queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo. Después de escuchar este evangelio, vamos a tomar algunos detalles, a tratar de descubrir tantos mensajes, tantos detalles que aparecen en esta lectura que hemos hecho. Recordemos que el paso importante de la lección antes de meditar es hacer una buena lectura, releer el texto. Si usted puede, lea el texto una vez, 2 veces, hasta 3 veces, para que pueda descubrir tantos elementos importantes en cada texto bíblico. Ya hemos escuchado la primera lectura del libro de Levítico y gracias a esa lectura nos hacemos una idea de lo terrible de la lepra. Nos hacemos una idea del significado que tenía sufrir de esta enfermedad de lepra en aquella cultura judía. Era una situación de rechazo. Se consideraba además que solo Dios podía curar esta lepra. El que era leproso no merecía compasión de nadie porque era un castigo de Dios. Y lo peor de todo, se consideraba que Dios curaba la lepra, pero tenían prohibido entrar al templo. Por lo tanto, era como un callejón sin salida, porque si querían acudir a Dios en el templo, no lo podían hacer. Pero sin embargo, se decía que solamente Dios podía curar esta lepra. Por lo tanto, estaban realmente condenados estas personas a morir con esta enfermedad. Era una situación de resignación a sufrir esta enfermedad y padecerla como un castigo de Dios. Este leproso que aparece en el Evangelio es un leproso que se arriesga, es un leproso que rompe las normas, que va más allá de las imposiciones de aquella cultura y se acerca a Jesucristo, confiado en que este hombre de quien seguramente había escuchado hablar, este hombre de Dios, podía curarlo. Si solamente Dios podía curar esta enfermedad, este leproso percibió que este hombre Jesucristo era un hombre de Dios y podía curarlo. Este leproso entonces se acerca a Cristo. Cristo toma esta actitud de compasión y extiende la mano. Es un signo bien bonito el de extender la mano y tocar al leproso. Nos recuerda que cuando Dios extiende la mano en el Antiguo Testamento, lo hace para liberar a su pueblo. Recordemos que esta frase, el Señor extendió la mano, se usa cuando Dios golpea a los enemigos del pueblo. Dios extiende la mano para liberar a su pueblo y para golpear a los enemigos, a quienes quieren hacer daño al pueblo. Por eso este signo de Cristo, de extender la mano, tocar al leproso, es un signo de que Cristo golpea ese enemigo que es la enfermedad. Es un signo de que Cristo está golpeando lo que le hace daño a este leproso. La vida de Cristo se le comunica a este leproso.
Se consideraba que la lepra era muy contagiosa y entonces el que tocaba a un leproso pues se le pasaba la lepra, se contagiaba de esta enfermedad. Pero en este pasaje bíblico vemos lo contrario. Cristo, que es fuente de vida, transmite la vida al que es leproso. No se pasa la lepra al que está sano, sino el que está sano transmite esta sanidad y esta vida al que está enfermo. Después de esto, Jesús se queda en lugares solitarios. Jesús envía al leproso para que vaya donde los sacerdotes, para que les dé signo evidente de esta curación, para que ante ellos seguramente también quedará claro que esta curación había sido obra del poder de Dios. Y también Cristo respeta la legislación que decía que solamente el sacerdote podía declarar puro o impuro a alguien. Después Jesús se queda en lugares solitarios, se queda en sitios apartados. Seguramente es un signo de que Cristo compartía principalmente con los que estaban excluidos, con los que estaban apartados, con los que eran marginados de la sociedad. Un hermoso evangelio que nos deja ver varios detalles. En el fondo de todo esto se esconde lo terrible de la lepra y seguramente es una invitación para que descubramos las nuevas lepras, la nueva lepra que puede estar en nuestros corazones, la lepra del pecado, una lepra que nos puede hacer ir perdiendo la sensibilidad, hacer ir acostumbrándonos a esta vida, seguramente una lepra que nos hace considerarnos inferiores, que consideramos que estamos castigados por Dios, la lepra del pecado que no nos deja acercarnos al templo, que no nos deja acercarnos a Dios, que nos hace resignarnos a vivir de esta manera. Vamos a hacer lectura de la meditación que nos comparte en la cartilla de la Lectio Divina que ha sido elaborada por la Diócesis de Carabobo para este año. En la primera lectura se explica cómo debía excluir de la comunidad al pobre enfermo y cómo debía pedir limosna para subsistir. Era una situación totalmente denigrante y humillante. Nadie podía tocar a alguien contaminado por el pecado y la enfermedad de la lepra, porque inmediatamente, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, quedaba impuro también. El único que podía certificar que el enfermo se había curado era el sacerdote, lo que implicaba también que sus pecados habían sido perdonados. Con 4 verbos, el evangelista San Marcos precisa las acciones de Jesús en la sanación de un leproso. Se compadeció, extendió la mano, lo tocó y dijo: «Quiero, queda curado». Primero, Jesús se compadeció, es decir, tuvo lástima por el sufrimiento del otro. Fue capaz de compartir la desgracia ajena, sentirla y dolerse de ella. Segundo, Jesús extendió su mano, es decir, salió de su zona de seguridad y fue al encuentro del que sufre. Tercero, Jesús lo tocó. Aquí Jesús hizo algo indebido según la ley de Moisés. A un leproso no se podía tocar porque quedaba impuro, pero Jesús rompió con todas las reglas que así lo decían. Cuarto, sí quiero, queda limpio. Por encima de las normas a Jesús le importa la persona, invitación que me hace hoy a mí como bautizado a entregarme y gastarme por mis hermanos. A Jesús no le importa haber incumplido la ley, por encima de la ley está la misericordia de Dios que debo hacer presente en mi parroquia, en mi familia, en mi vida. Después de escuchar esta meditación, vamos a quedarnos con esta canción. Es un tema musical que nos recuerda un fragmento de este evangelio que hemos escuchado. Que esta canción que escuchamos y esta imagen que vemos nos sirva para contemplar y para orar con la palabra que hemos meditado, que hemos leído y que hemos meditado. Si tú lo quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Si tú lo quieres, Señor, puedes sanarme,
porque tú tienes el poder para sanarme. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Si tú no quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Ven con tu sangre preciosa, Señor. Ven, Señor. Ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Mi Señor. Mi Señor. Mi Señor. Ya para terminar, recordemos que esta palabra, la palabra de Dios, es palabra de vida, es palabra que pone en movimiento, es palabra que impulsa a la acción. Por eso que no se nos olvide este último paso de la lección divina, la acción. Haga usted un compromiso, haga usted un propósito para estos días teniendo presente esta palabra, que ese propósito que hace sea fruto del encuentro con la palabra de Dios, que ese propósito que hace se refleje. La palabra no puede quedar infecunda, la palabra no puede quedar a medias, tiene que ser una palabra que llega a nosotros como semilla y que produce mucho fruto. Por eso permitamos ahora que esa palabra dé fruto de nosotros, que a lo largo de estos días siguientes podamos experimentar esos frutos del encuentro con la palabra, que los que están en nuestra casa, en nuestra familia, con quienes nos encontramos, puedan experimentar ese fruto de haber hecho esta lección divina. Y que el Señor entonces les bendiga en abundancia hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.